Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Falando de Saúde, el programa de salud de Correo Televisión del Grupo Correo Gallego, en el que siempre intentamos tratar temas que resulten de su interés para poder cuidar mejor su cuerpo. Hoy no me acompaña el doctor Ignacio Balboa, así que sin más preámbulo, pues vamos a entrar en lo que es el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista con un médico de La Rosaleda. Los espectadores además formularán sus inquietudes sobre la enfermedad de la celiaquía. Y para finalizar aprenderemos a hacer unos ejercicios de brazos con Fátima Conles, fisioterapeuta de La Rosaleda. Ya con este sumario vamos a entrar ya en materia y es que vamos a tratar hoy una enfermedad que cada vez está un poquito más en auge, que su diagnóstico a veces cuesta un poquito y es la enfermedad de los celíacos. Es una enfermedad que además, como publicó el Correo Gallego hace muy poquito tiempo, es una dolencia que provoca una intolerancia permanente al gluten, como bien nos explicará nuestro invitado de hoy, y que afecta en la comunidad gallega a 1 de cada 100 personas según las estimaciones oficiales, aunque 6 de cada 10 afectados está sin diagnosticar. Hoy nos acompaña el doctor Aurelio Lorenzo, especialista en aparato digestivo. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, encantado y de nuevo aquí con vosotros. Pues ya para empezar, ¿qué sintomatología y sobre todo qué es la enfermedad celíaca y qué sintomatología presenta? Bueno, la enfermedad celíaca o celiaquía es una alteración intestinal, lo que nosotros los médicos llamamos enteropatías, que no deja de ser más que una alteración del intestino, que afecta a individuos genéticamente predispuestos, eso es muy importante, que se ponen en contacto con el gluten de los cereales. Este gluten, una vez que llega a su intestino, va a provocar una serie de lesiones, como veremos ahí, que es que nosotros en el intestino tenemos unas vellosidades, que son como unos pelitos, aquí están modificados, que es por donde absorbemos. Cuando el gluten llega ahí, estas vellosidades se van aplanando, se van inflamando, se van aplanando, se van aplanando, y llega un momento en que no se absorbe. Ese sería el cuadro de malabsorción. Es importante esto porque hay varios grados de afectación. También es importante el decir que puede aparecer a cualquier edad y que puede afectar tanto al hombre como a la mujer. Con esta premisa podríamos definir, como tú muy bien has dicho antes, la enfermedad celíaca como la intolerancia permanente a las proteínas del gluten, no solo del trigo, que sería la gliadina, sino también del centeno, que sería la secalina, de la cebada, que sería la ordelina, y de un híbrido de trigo y centeno, que es el triticale. La avena parece que no juega papel importante aquí, salvo que esté contaminada o hibridizada con trigo. Tampoco juega un papel importante y por eso serían tolerantes la mayoría de los enfermos otros cereales como el arroz, el maíz, etcétera, que serían los sustitutos naturales, como veremos después. Y cuando una persona empieza a tener molestias que pueden estar relacionadas con la celiaquía, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esas molestias que presenta la persona? Hay que empezar diciendo
si pones, hay que empezar diciendo que son múltiples las manifestaciones y la forma de presentarse es muy variada. La forma más típica va a depender también de cuándo se introduzca el gluten en la dieta del niño. Cuanto más precoz se introduzca ese gluten, más manifestaciones tendrá. Y no son las mismas manifestaciones, casi nunca, en el niño jovencito que en el niño ya mayor, en el adolescente o en el adulto. En el niño jovencito suele privar el dolor, la diarrea, es decir, el cuadro malabsortivo. Son niños que están delgaditos, crecen poco, están por debajo de los percentiles, enseguida comen y tienen dolor. Es el cuadro clínico del niño no desnutrido, pero sí con un déficit nutricional porque ha sido introducido muy punto el gluten ya todavía sobre su intestino. Después hay una forma más clásica, que es la forma muy sintomática, que es propia de los niños y adolescentes, menos en los adultos, que es el dolor abdominal recurrente, la diarrea, el estreñimiento, esa mala digestión, el hinchazón, ese adelgazamiento muchas veces que no sabes por qué, y muchas veces hay manifestaciones ya de fuera del aparato digestivo, como veis ahí, pues mira, desde la caída del cabello, por la anemia y la desnutrición, a veces, muchas veces las uñas quebradizas, la pérdida de peso que decía, la piel reseca. Y hay un equivalente muy importante que es la dermatitis herpetiforme, que yo personalmente es una lesión cutánea, que son como unas plaquitas blanquecinas llenas de vesículas, generalmente bilaterales, en los codos, en los hombros y tal, y que es la manifestación o la extrapolación cutánea de la enfermedad celíaca, es decir, es el representante genuino de la enfermedad celíaca en la piel. Después también existen trastornos neurológicos y psiquiátricos con irritabilidad, depresión, calambres debidos a la malnutrición. A otras veces la carencia o la dificultad para absorber los nutrientes va a dar anemias, carencia de vitaminas, bajas proteínas, va a dar osteoporosis a la larga. Como vemos, es un cuadro que puede ser muy sintomático. En los adultos y en los adolescentes ya mayores, la forma clínica suele ser pluri o monosintomática. Generalmente predomina un síntoma, generalmente suelen ser digestivos, y es el dolor y la diarrea generalmente, aunque también pueden ser estreñidos. Y después el gran grupo que se confundía clásicamente con el síndrome del intestino irritable, que era la gente que viene a la consulta y dice, yo hincho, tengo mala digestión, estoy como un bombo, la distensión abdominal. Estos son el gran complejo. Después hay gente que es portadora de la enfermedad y no tiene ninguna manifestación, pero eso lo veremos después en los distintos tipos de cómo se desarrolla y se manifiesta la enfermedad. En cuanto a la sintomatología, lo más importante son estos grandes parámetros que les hemos dicho. Una vez que un niño o un adulto llega a su consulta y presenta pues, alguna de estas sintomatologías, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, vamos a ver. Ante toda sospecha clínica hay que establecer una serie de criterios para establecer un diagnóstico. Si ya tenemos alguna de esas manifestaciones que veíamos ahí, que el enfermo te las cuenta, entonces hay que proceder ya a lo que se llama un cribado, un despistaje de la enfermedad. La primera cosa a realizar es un estudio analítico en el cual se determinen los anticuerpos contra el gluten, es decir, los anticuerpos de la celiaquía. Básicamente son tres. El que primero se descubrió es la antigliadina, que es un anticuerpo de tipo IgA, que tiene bastante especificidad, pero es bastante frecuente su negatividad aún en enfermos celíacos. El segundo también es otro anticuerpo IgA, que es una inmunoglobulina IgA, que son los anticuerpos contra el endomisio. Estos solo tienen valor en niños menores de 2 años. En 2 o menos años a los adultos su utilidad diagnóstica es muy baja y prácticamente no se deben realizar. Y finalmente, el que está más de moda, el que actualmente se usa prácticamente como patrón para el diagnóstico, que son los anticuerpos antitransglutaminasa. Generalmente los que hacemos son del tipo IgA, pero cuando hay asociado muchas veces a la propia enfermedad celíaca hay una situación que es el déficit selectivo de inmunoglobulina A. En estos casos hay que hacer el tipo IgG de este anticuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos una cifra de unas inmunoglobulinas circulando que en algunos casos hasta el 6 o el 8% de los celíacos, normalmente están altas, por eso dan estos resultados, pero generalmente hay algunos celíacos que tienen una falta selectiva de ese anticuerpo. Entonces, por mucho IgA que tenga, y tú haces la determinación de inmunoglobulina IgA contra la antitransglutaminasa, te va a dar negativo. ¿Por qué? Porque tiene muy poquita. O sea, si tú no tienes azúcar
y quieres azucarar tu café, por mucho que café que eches, si no tienes azúcar te va a saber amargo. Entonces, pues da negativo. Hoy en día la prueba más utilizada y la que hay más consenso mundial sobre ella es la determinación de la anticuerpo antitransglutaminasa IgA. Y cuando está 10 veces el valor normal por encima de las cifras estándar, ahí se considera diagnóstico. En todos estos casos en que aparecen estos, sería necesario ya el segundo paso de diagnóstico, que veremos después, que es la relación de la biopsia hepática, que es la que nos va a dar el grado de lesión. También en el diagnóstico, aunque no tenemos muy clara la causa, sabemos que intervienen tres cosas. Unos, los factores inmunológicos, ya los hemos visto. Hay un segundo factor que también puede contribuir, y es el que debemos buscar en algunos grupos, en los grupos de riesgo, que hablaremos después si tenemos tiempo, es la determinación, sobre todo en los últimos tiempos, del genotipo de la enfermedad, es decir, de hacer un código genético. Vemos que el 90% de los enfermos con enfermedad celíaca tienen un código genético alterado, que es el HLA-DQ2. Además de ese HLA, de ese código genético, hay otro que también está deteriorado, que está alterado, que es el DQ8, y este es solo un 6 o un 8%. Si juntamos los dos, nos da una predicción y una fiabilidad diagnóstica del 98-99% en los casos positivos, es decir, de una alta fiabilidad. Ahí hablamos de un test genético. De un test genético, un código genético, test genético, un estudio genético en general. Y después está lo que es el patrón oro, lo máximo, lo último, lo que nos determina, que es la biopsia intestinal. La biopsia intestinal, que se debe hacer siempre en los últimos tramos del duodeno, los primeros del yeyuno, que nos va a permitir ver, primero, el grado de lesión que hay de la enfermedad, porque no es lo mismo tener una simple inflamación, como veremos después, a tener una atrofia total de las vellosidades. La clínica y las consecuencias son diferentes. Tampoco, muchas veces, incluso con eso, en gente que toma gluten y es celíaco y tiene su biopsia normal. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es posible? Entonces, sí es posible. Entonces, incluso ahí en esa misma biopsia podemos hacer una técnica un poquito más exquisita, que son la determinación de los linfocitos intraepiteliales, que es lo que va a determinar posteriormente y a largo plazo la atrofia y la degradación de la mucosa intestinal. A grandes rasgos, estos son los pasos del diagnóstico. Esto nos va a poder establecer, como veremos después, una clasificación de la manifestación de la enfermedad, porque no hay gente, como te decía, que tiene la enfermedad, come gluten y no le pasa nada. Son poquitos, pero algunos hay. Y también hay una entidad que ahora hablemos después de ella, hay una entidad que cada vez la vemos más, que es gente que se comporta exactamente igual que un celíaco, es decir, toma gluten y se pone muy malito, se pone fatal, hincha, diarreas, vómitos, borborismos y tal. Sin embargo, su código genético y sus biopsias, si son anticuerpos, son negativos. Es lo que llamamos intolerantes al gluten no celíacos. Curioso, curioso. Y vamos a ver, doctor, ¿por qué muchas veces, por lo menos es un poco lo que he oído, ¿no?, en alguna ocasión, por qué para llegar al diagnóstico de la enfermedad celíaca a veces se pasan por tantas y tantas pruebas? Bueno, la medicina es muy cambiante, o sea, la medicina es muy cambiante y los últimos tiempos nos han permitido acercarnos con más facilidad al diagnóstico. Pero teniendo en cuenta la prevalencia de la enfermedad, que como tú bien apuntabas, en los niños es en España alrededor de un 1% 18, en los adultos es más baja, 1% 26, y mundialmente el promedio mundial de prevalencia de esta enfermedad es alrededor de un paciente celíaco por cada 268 habitantes. Si tuvimos que hacerla a todo el mundo que llegue, pues agotaríamos los recursos nuestros y los futuros solo en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, tenemos que establecer primero unos criterios diagnósticos, que es lo que decimos, entonces esta gente ya está, y después lo que hemos denominado grupos de riesgo. Entonces en esta gente sí hay que hacerle el cribado, el despistaje para llegar al diagnóstico o la exclusión de la enfermedad. Entonces, como veíamos, como vemos en la pirámide que era la enfermedad, esto es lo que se ha dado en conocer muy brevemente, el iceberg de la enfermedad. Tiene mucho más escondido que lo que es a la flote, es decir, hay mucho más no diagnosticados posiblemente, es un alto porcentaje, una cifra nada desdeñable que lo que conocemos. Y esto nos va a permitir ver también los tipos con que nos encontramos en la clínica diaria de la enfermedad celíaca. Está la enfermedad celíaca clásica, que es la que le decía, ya sea monosintomática o prosintomática, un solo síntoma, muchos síntomas, solo del digestivo o de fuera del digestivo, como veíamos antes. Después está una segunda forma, que es la enfermedad celíaca silente. Es gente
que está bien, pero le hacemos una biopsia y aparece su atrofia. Y ella, en su código genético, tiene anticuerpos y tiene también su biopsia positiva, es decir, con lesión. Generalmente suelen ser procesos muy leves, inflamatorios, pero que a largo plazo van a terminar determinando una forma clásica. Esta sería la forma silente. Hay una tercera forma, que es la enfermedad celíaca latente, que es aquellos enfermos que en algún momento de su vida se han comportado como un celíaco, han tenido su dolor de tripa, han adelgazado, de niños no ganaban peso, talla baja, una dermatitis herpetiforme, una psoriasis acompañante, todas las enfermedades asociadas, como veremos después, que conforman el grupo de riesgo, y que tú le haces, sus anticuerpos son negativos, su biopsia es normal, y en algún momento de su vida se han comportado como celíacos, aunque ahora está bien. Después está la cuarta forma, que es la forma de enfermedad celíaca potencial. Esto es gente que tiene su código genético determinado para poder padecer una enfermedad celíaca, pero que no la ha desarrollado todavía, pero que en un futuro puede desarrollarla. Estos tienen todo negativo, no tienen clínica, no tienen anticuerpos, no tienen lesión en la biopsia intestinal, pero tienen la potencialidad de desarrollarlo, que son aquellos que tienen su código genético. También conformarían parte del grupo de riesgo. Aquí en la pirámide hay una quinta forma de enfermedad celíaca, que sería la enfermedad celíaca refractaria, aquella que después siempre al menos 6 meses de exclusión total de la dieta, del gluten de su dieta, persisten con manifestaciones clínicas. Esta sería una de las indicaciones de repetir la biopsia intestinal. ¿Por qué? Porque hay que primero ver que cumpla la dieta, porque muchas veces no se cumple, pero otras veces pensamos que cumplen la dieta y de forma inadvertida toman gluten, que va disimulado en muchas cosas, o simplemente trazas de gluten que sirven para perpetuar la enfermedad. Si una vez demostrado que durante 6 meses ni de forma activa ni de forma inadvertida toman gluten, hay que descartar otras situaciones, pues una de ellas es que haya una sobrecarga bacteriana, que tenga una enfermedad inflamatoria concomitante, que tenga otro tipo de atrofia de la mucosa intestinal, que también la hay, como por ejemplo sería el espurio tropical o la enfermedad de Whipple. Entonces, una vez descartado eso, no hay ninguna de estas enfermedades concomitantes, hace bien la dieta, no responde, entonces ahí sí podríamos hablar de una enfermedad celíaca refractaria. Y después estaba lo que comentábamos antes, es ese grupo nuevo que hemos dado en denominar pacientes intolerantes al gluten, no celíacos. No celíacos, es decir, tienen todo el comportamiento de una enfermedad celíaca, pero con todo negativo. ¿Y tiene que ingerir alimentos sin gluten? Deben tomar alimentos sin gluten por su buena calidad de vida, porque no llegan a desarrollar lesión. Lo único que desarrollan es la clínica, hinchazón, diarrea, molestias y, consecuentemente, la mala calidad de vida que con ello lleva. Pero no llegan a desarrollar la lesión sobre la mucosa, por eso se llaman no celíacos. O sea, que esta no deja de ser una enfermedad como un tanto camaleónica. Es una enfermedad muy camaleónica, es que además, como decía antes, deben influir 3 factores. Están los factores genéticos, los HLA de Q2 que os comentaba, los factores inmunológicos, los anticuerpos contra los diversos tipos de proteína del gluten, y los ambientales, la toma de gluten por parte del paciente. Tiene que confluir los 3 para desarrollar la enfermedad. Pero aún todo esto queda oscuro cuando confluyen los 3 y hay gente que no la llega a padecer. Entonces algo nos queda oscuro en su desarrollo y bueno, yo espero que en un futuro inmediato hay muchas cosas que están apuntando hacia ahí, pero que hoy por hoy no dejan de ser meras hipótesis de investigación. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad celíaca, ¿cuál es el tratamiento? ¿Únicamente dejar el gluten o se puede acompañar con otro tipo de medicamento? El paciente es un todo, no es solo... Entonces muchas veces veíamos, lo primero decir, que la dieta, el tratamiento sine qua non, la base es la dieta sin gluten, pero totalmente sin gluten. Aparte de eso, en 2-3 semanas, en 4 semanas, las manifestaciones clínicas ya deben empezar a mejorar. Pero hay cosas a veces que acompañan a la enfermedad, el cuadro de malabsorción, por ejemplo, el cuadro de déficit de vitaminas, de hierro. Entonces, todo eso hay que suplementarlo. Aunque tú te quite el gluten
y mejoras de tu clínica, pero tienes ferropenia, hay que corregir esa falta de hierro. Si tienes falta de B12, corregir esa falta de B12. Si tienes poco calcio, darte calcio. Si tienes dolor, quitarte el dolor. Es decir, que hay que tratar las molestias y los añadidos que aparecen en la enfermedad. Pero la base del tratamiento es excluir totalmente el gluten de la dieta. Y eso lo entienden muy bien y lo hacen muy bien las asociaciones de enfermos de celíacos, que tienen planificados cuadros de trabajo, llevan sus investigaciones aparte, saben qué tipaje de alimentos están bien tipados, los que pues no están tan bien tipados, digamos, etc. Entonces todo eso es una información, y dan una información continua y muy buena a todos los enfermos celíacos. Yo aconsejo a todo el mundo que sea celíaco, que se haga socio de la Asociación de Enfermos Celíacos. Aparte, también hay una asociación gallega, con lo cual no hay por qué irse a ningún otro sitio a aprender y a comprender un poco más la enfermedad. En las 4 provincias gallegas hay una asociación de celíacos que funcionan francamente bien. Nos hablaba de posibles bueno, pues enfermedades asociadas un poco a la celiaquía, ¿no? La anemia ferropénica. ¿Alguna más? Bueno, dentro de la enfermedad celíaca vemos que hay una serie de enfermedades que se asocian a esta enfermedad, que muchas veces cursan antes o después que ella o paralelamente a ella. Entonces están ya todas las enfermedades de base inmune, como la diabetes mellitus tipo 1, la hepatitis autoinmune, la colangitis autoinmune también, las tiroiditis autoinmunes. Eso son las más frecuentes. Después también veíamos enfermedades como el síndrome de Down, la alopecia areata, el vitíligo, la psoriasis y, como no, la dermatitis herpetiforme. Aparte de eso, después hay otras enfermedades que se asocian, muchas veces son secundarias a ellas, como es la ferropenia, los déficits de vitamina B12, muchas veces las elevaciones de transaminasas persistentemente. Todas estas son situaciones secundarias que se asocian a la enfermedad celíaca. Por eso muchas veces ante una anemia de origen no claro, decimos hay que hacer una biopsia intestinal. ¿Por qué? Dice, porque sospecho que hay algún cuadro de mala absorción. Un enfermo celíaco absorbe mal, y entre las cosas que puede absorber mal es el hierro, con lo cual la carencia de hierro a la larga puede dar esa ferropenia. Vamos a entrar ahora en el campo de lo que es la dieta, ¿no? Las complicaciones que sufre una persona celíaca cuando acude a un restaurante y quiere comer igual que los demás y ve que no puede, cuando va al supermercado y tiene que estar mirando constantemente el etiquetado de los productos y comprobar que no contiene gluten. ¿Qué ocurre un poco con todo esto? Y además el coste que eso conlleva. Vamos a ver, si partimos de la base de que la enfermedad celíaca se deriva de la presencia de gluten en nuestro intestino, en el intestino del celíaco, tenemos que excluirlo, como decíamos. Pero el comer fuera de casa cada vez va siendo menos problema. Ya existen restaurantes con menús para celíacos, pocos, pero poco a poco la restauración española se va concienciando que es gente que quiere comer, sabe comer y debe comer. ¿Qué pasa? Que tanto ese nivel hay pocos, y después el otro gran problema, el comer fuera de casa es un problema, pero es un problema menor porque puedes obviarlo o ir a los sitios determinados. El mayor problema es el comer todos los días, entre otras cosas, primero porque ahora se está siendo más riguroso en el seguimiento de los etiquetados de los alimentos sin gluten. Se permite menos piratería. Aún sigue habiendo trazas de gluten, aún sigue habiendo cierta etiquetado que dice puede tener, entonces te deja un poco ahí en el impasse. Pero lo que sí no queda ninguna duda que es el mismo tipo de alimentación es mucho más caro, hasta el doble o incluso el triple, que la alimentación de una persona normal. Hombre, yo espero, aunque la situación no es la más idónea, yo espero que en un futuro la administración suplemente de alguna manera a esta gente que no lo hace por capricho, por gusto exclusivamente, sino que muchas veces es la forma que tienen de curar su enfermedad, o por lo menos de aliviarla. Es una, y la otra cosa es que bastante privación tienen de tener que evitar una serie de cosas, sobre todo a los gallegos, que nos encanta el pan, sí. Como para encima el que puedan comer se lo pongamos más caro. Creo que debemos concienciarnos todos, pero al menos deben concienciarse ellos, con que sea un
un poquito más caro, a la larga es mucho más barato que pagar todo el cortejo de medicación, de síntomas y de mala calidad de vida que puede aportar. Es que además, volviendo un poco a la noticia que comentábamos al principio, según los datos que aporta la Asociación Gallega de Celíacos, que esta enfermedad, claro, que afecta de manera considerable a los bolsillos de los afectados, pues gastan una media de 133 euros más al mes en alimentación que una persona que no tiene esta dolencia. Con lo cual, pues, y sí que piden, digamos, la involucración un poco más de la administración, ¿no? Porque a veces los convenios son un poco de manera privada entre las asociaciones y los propios restaurantes que sí que efectivamente se involucran, pero como que hacen un llamamiento más al gobierno, claro. Lo que pasa es que lo que decía antes, es una situación muy difícil. A veces no tenemos para cosas tan básicas como es la alimentación, y a lo mejor estamos pues gastando en aviones, por decir algo, ¿no? Por no ser críticos. Es difícil el repartir. Cuando hay poco, cuando hay mucho es fácil, cuando hay poco es difícil repartir. Pero yo creo que pues, los legisladores, una de las cosas que deben tener en cuenta es que a la gente que tiene este tipo de intolerancias, hombre, no darle una ayuda, pero sí prohibirle, o de alguna manera acotarle a la gente que produce ese tipo de alimentación, que los precios sean por lo menos abusivos, que no sean abusivos, al menos tratar de decir que ganen lo suficiente, pero no que esa diferencia tan importante de euros al mes, claro, que 130 euros al mes todos los meses son 1.500 euros al año, al cabo de una vida, es una cantidad de dinero muy importante la que se va en algo tan insensible y tan necesario como la alimentación. Por eso a veces es muy difícil el poder decir, claro, tienes que, claro, pero es que a veces 130 euros encima de una dieta normal a algunas familias puede suponerle un costo importante. Y eso se supone que es para un enfermo, claro, supongamos que hay más. Si en la familia hay 5, pues hay como digo. ¿Por qué es hereditaria la enfermedad? La enfermedad tiene un componente genético muy importante, y una de las cosas que tenemos ahí pendientes son los grupos de riesgo, como decía antes. Entonces, tiene un componente hereditario muy importante, porque el código genético es el que te va a marcar si en el futuro vas a padecer. Como decía al principio, es gente genéticamente predispuesta, es decir, que tienen que tener su código genético HLA, DQ2 o DQ8 alterado para desarrollar la enfermedad. Si no lo tienen, no van a desarrollarla. Y entre los grupos de riesgos señalábamos eso, que aunque estén asintomáticos, a los familiares en primer grado de pacientes con enfermedad celíaco debe hacerse el despistaje de la enfermedad, aunque solo sea de entrada, aunque no se le llegue a hacer el código genético, sí de entrada los anticuerpos. Y después, según la clínica que tenga y todo lo demás, o lo que vayan dando, seguir profundizar en el estudio. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes grupos de riesgo que están por debajo de la pirámide que no veíamos, el famoso iceberg. Entonces esta gente está, y después están los latentes y todo eso. Vamos a ver ahora, doctor, si le parece, una pequeña encuesta para ver qué es lo que sabe la gente de esta enfermedad. Así que allá nos vamos. Sé que necesita una determinada alimentación. Que no puede comer cosas con azúcar o... Gluten. Claro, sí, gluten. Pues creo que es una alergia al gluten, ¿no? Bueno, celíacos son unos niños que tienen problemas de alimentación, creo que relacionados con todas las harinas y todas esas cosas. Entonces, pues suelen tener muchos trastornos digestivos y de diarreas, reacciones de vómitos, entonces es complicado. Está muy limitada la alimentación. Es un trastorno que yo creo que es muy difícil de detectar. Pois eu creo que a xente que ten problemas co gluten, ¿no? Sí. No conozco a nadie. Sí, pues una amiga mía que es de allí de Ponferrada y nada, no puede comer cosas cuando va, por ejemplo, a una cena con nosotros, tiene que comer comida especial, ha tenido problemas de integración, pero ya nada, y no sé, lo pasa bastante mal, alguna medicación que otra. La verdad es que no. Afortunadamente. Pues sí. Gracias. A ti, hasta luego. No. Eu teño unha irmán que ten un fillo que creo que é celíaco, porque sempre pensaron que era a proteína da leite, pero eu creo que non van a ir por aí os tiros, porque é un neno que ten sempre moitas diarreas
problemas de todo, calquera cousa que come así un poquito que non tenía por qué dar diarrea, todas le dan enseguida reacción. Entonces creo que es un problema que se tarda, está como muy encubierto, no, los médicos les cuesta moito detectar ese problema. Pues ya ven los comentarios de nuestros viandantes. Doctor, ¿quiere hacer un comentario al respecto? Bueno, sí, la gente le suena un poco lo que es la celiaquía. Lo que pasa es que hay ideas confusas. Ahí se hablaba de alergia. No es una alergia, es una intolerancia. Otra señora decía que pensaba al principio que era la proteína de la leche de vaca. Es que los celíacos pueden tener además otras intolerancias asociadas, como es a los disacáridos, a las proteínas de la leche de vaca, que es una de las cosas que hablábamos antes, de que cuando no responden a la exclusión sola de la dieta, pues decir, hay que buscar otras causas. Entonces, un cojo puede tener tos, un celíaco puede tener otras intolerancias. Pues como no voy a ser yo la que esté preguntando todo el rato, porque si no también como que puedo aburrir, me voy a poner ahora en lugar de los espectadores y nos vamos a nuestra mini sección de La gente pregunta. Ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico enviando un mail a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter y enviarnos pues sus mensajes, sus comentarios, en fin, lo que ustedes estimen oportuno. Doctor, comenzamos. Muy bien. Vamos a ver, Carmen de Santiago dice, bueno, le hace una pregunta que más o menos ya usted algo ya comentó al respecto. Dice, doctor, veo que los etiquetados de alimentos dicen muchas veces eso de podría contener trazas de gluten. ¿Qué ocurre con esto? Hombre, en principio, si eres un celíaco clásico con todas las manifestaciones de la enfermedad, con atrofia importante, debes evitarlos. Y creo que a la administración le corresponde ser mucho más severo en esto. Algo que está haciendo daño a alguien no debe permitirse, dice, puede, o tiene o no tiene, porque hay cosas que tienen gluten, lo van a seguir teniendo gluten, pero que lo digan. Yo eso de trazas. ¿Por qué? Porque generalmente una traza de gluten en los silentes, en los latentes o en aquellos que han recuperado su atrofia intestinal, pueden tolerarla, pero hay gente que ni siquiera esas trazas de gluten. Entonces, eso de puede, creo que es como si, exagerando un poco, es como si te dan un poquitín de veneno y dice, puede tener algo de veneno. Eso es veneno para los celíacos. Entonces, lo normal es que lo toleren, pero de luego creo que hay que ser más estrictos. Con lo cual, a lo mejor, bueno, probablemente las asociaciones ya lo hayan hecho, pero tendrían que escribir a estas empresas, a los responsables, y que la propia administración, como usted bien dice, involucrarse más y que ese etiquetado fuera más serio, más estricto. Yo creo que y la Comunidad Económica Europea va en ese sentido y cada vez, la verdad es que también hay que decirlo, cada vez las empresas están siendo más estrictas, pero siempre hay alguien que se despista un poco. Entonces, con esa gente que se despista un poco hombre, el veto lo tienes tú en la mano, es decir, puede contenerlo, pues te lo tomas tú. Pero claro, esto es una persona formada y tal, pero un niño que aún le apetece el bocadillo del amigo, cuando dice, como lo puede tener y es dulce, lo puedo tomar. Entonces ahí es donde hay que ser estrictos, porque un adulto dice, puede tener, pues no lo quiero, pero un niño es más difícil. Por eso creo que ahí es donde, sobre todo en la población infantil, es donde hay que ser mucho más estrictos. Luego, Luis de la LIM le pregunta si un obeso puede ser celíaco. Buena pregunta, muy buena pregunta, porque lo normal es que los celíacos pierdan peso, tienen un cuadro de malabsorción y no suelen ser obesos, pero en poca cuantía sí hay algunos casos de obesos que son celíacos. Generalmente son celíacos latentes o celíacos silentes que han superado esa fase de la enfermedad y han desarrollado después obesidad. Pueden haber obesos que sean celíacos, pero generalmente son silentes o latentes. Un celíaco clásico, activo, obeso, es muy difícil porque el cuadro Princes es el cuadro de malabsorción. Pues muchas gracias, doctor. Hoy no vamos a tener la sección de qué significa, puesto que no está el doctor Balboa, así que la semana que viene probablemente pues, lo lleve a clases de recuperación y le haga
explicar 2 palabras. En función de cómo se porte ya veremos qué pasa. Así que ahora lo que sí vamos a hacer, como es habitual en este programa, es acudir al Hospital Policlínico La Rosaleda y nos vamos a centrar además con el equipo de fisioterapia para que nos ayuden a ejercitar un poquito más los brazos con una serie de ejercicios. Así que allá nos vamos. Ahora lo que vamos a explicar son unos ejercicios para el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores es un conjunto de tendones de diferentes músculos que pasan por un mismo sitio a nivel de la articulación del hombro y que son susceptibles de mucha tendinitis, de mucha patología degenerativa. Entonces lo que vamos a intentar es fortalecer un poquito esos tendones para de esa forma ¿no? Evitar un poquito el dolor y no tener normalmente pues, pérdida de fuerza, como a veces los pacientes refieren. Decir también que este tipo de ejercicios se deben realizar también bajo supervisión médica, bajo supervisión del fisioterapeuta y normalmente cuando estamos en una fase indolora. Entonces lo que el paciente tiene que hacer es intentar simular una rotación. Intentamos que el brazo el codo esté a 90 grados y entonces el paciente lo que va a intentar hacer es intentar llevar la columna hacia allá, es decir, este gesto hacia adentro. Intentamos aplastar la columna con la mano sobre 4 o 5 segundos y relajamos. Otra vez volvemos a tirar, otra vez, hacemos fuerza sobre 4 o 5 segundos y relajamos y volvemos. Y ahora haces empujando hacia afuera, tirando hacia afuera con el codo y dejamos relajar, despegamos un poquito y otra vez volvemos a empujar fuerte en la pared y soltamos. Es una lástima que no tengamos tiempo para más, puesto que los temas que hemos tratado hoy probablemente pues darían para mucho más, ¿verdad, doctor Lorenzo? Mucho, porque cada vez estamos encontrando en los adultos una mayor población de celíacos, muchos de ellos silentes, pero que en algún momento de su vida han tenido o van a tener alguna manifestación. Esto daría para 2 o 3 programas como este, porque cada vez las cosas se van complicando más. Con lo cual, pues le vamos a hacer la solicitud para que vuelva a visitarnos para poder seguir hablando pues, de este tema y otros más. Muchas gracias por haber estado. Gracias a vosotros. Y les recordamos que además al doctor Lorenzo pueden encontrarlo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y, como no, en el Hospital Policlínico La Rosaleda. Y a ustedes solamente pues me queda emplazarles a la semana que viene a un próximo programa con nuevos temas, con un nuevo invitado y ya saben, el lema de este programa y que desde aquí hoy les transmito yo, el mejor de mis deseos, mucha salud y mucha suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.